Tardes, noches, no sé a qué hora estés escuchando esto. Bienvenidos a Bululú. Tengo un invitado muy especial. Primer episodio, empezando con una vara bastante alta. David Federico, Ay, ¿cómo estás? hola Iñaki. ¿Todo bien? Todo bien, encerrado en mi casa porque pandemia, COVID y Zoom. Amo Zoom, no amo Zoom. No es sarcasmo, No, no, lo odio. Pero ya bueno, sé yo también. les voy a contar una buena historia. Cuando yo era pues un chavito, iba en la preparatoria, O sea, se les, ayer. Ujú. Se les ocurrió a mis profesores hacer un concierto de exalumnos en el cual dijeron que iba a venir un gran director, exalumno, que dirigía teatro, una gran figura del Piaget, ¿no? De las grandes figuras que se recuerdan del Piaget. Y pues era David Federico. Y resultó que íbamos a tocar Guapango. Yo había escuchado en el radio o así y nunca había tenido como mayor acercamiento. La tocamos. Para, para toda la gente de Bululú y así que escuche esto, el Guapango es de esos comerciales de Modelo y de Corona y así. Esa canción que suena, bueno, esa pieza que suena, que todo el mundo ubica como el segundo himno nacional mexicano, que sale en los comerciales de cerveza, esa. Esa mera, tal cual. Pero es una gran pieza. Mm, llegan los días del ensayo. Nos toca pues, tocarla con David. Nunca habíamos tenido un director diferente a los que teníamos. Y súper tranquilo. Y en el Piaget, que es una escuela donde no puedes decir groserías, David dijo, antes de empezar a todos, mucha mierda. Todos abrieron los ojos. Yo dije, bien hecho, rompiendo todo lo que había aquí. Y ya Sí, las pasaban los directoras. días. Me acuerdo todos los profesores, o sea, y la directora y etcétera, cómo me voltearon a ver así de, ok. Pero bueno, eso es jerga teatral que después explicaré. Y entonces, pues me empecé a juntar con él y me tocó la maravillosa sorpresa de que es una gran persona, muy exitoso. Yo no sabía ni quién era. Y de repente lo empiezo a ver a los 13, lo empiezo a ver en Instagram, lo nominan a unos premios. En fin, siempre fue exitoso. Un compañero nuestro que trabaja con el PAN lo entrevista y pues, oh sorpresa, es una persona con mucha trayectoria y hoy está aquí iniciando este camino. No es tanta trayectoria. Pero bueno, a ver, si te tuviera que preguntar, ¿cómo te presentarías en una audiencia? Yo, bueno, mi nombre es David Federico Susagua. Federico es apellido, porque todo el mundo me pregunta siempre cuál es mi segundo apellido y segundo apellido es Susagua. Federico es apellido, es alemán y Susagua es japonés. Y yo soy músico, yo estudié musicología, soy músico, teatrero, geek, eh, intenso, fumador, Tauro. Y hago básicamente, dirijo teatro musical, básicamente. Y Y ya. muchas otras cosas, ¿no? Puedes contar cómo en qué obras has estado. Pues mira, la verdad es que, o sea, ¿te quieres que te cuente cómo es que terminé haciendo teatro? Porque uno termina por hacer teatro. La verdad, uno no es como que se abre camino un poco entre suerte, entre ir conociendo a ciertas personas y entre ir, pues, dándote cuenta cómo funciona un poco el medio. Yo, la verdad, es que, pues, yo al principio, o sea, cuando salí del Piaget, yo quería ser actuario. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, yo quería ser actuario. Y en el área en el que estaba en área uno, la verdad es que yo siempre le preguntaba a los de área 4 qué veían y qué hacían y etcétera. Y después de una semana en área uno, realmente o sea, platiqué conmigo y dije, güey, para tu mame, tú no quieres estudiar en área uno, tú quieres estudiar en área 4. ¿Qué mamas? ¿No? Me da muchísima cosa decirle a mis papás, le dije a mis papás, fue todo un tema y sigue siendo un tema y seguirá siendo un tema seguramente, pero eso es otra historia. Decidí que realmente lo que me gustaba era la música. Yo tomaba clases de piano de chiquito, yo empecé a tomar clases de piano basically porque Santa Claus me trajo un piano. Entonces lo correcto fue meterme a clases de piano. Porque fui ese niño que estuve en todos, o sea, en clases de todos los deportes ever y me cagaba. Chistosamente me cagaba porque no sabía trabajar en equipo y ahora a Hmm. eso me dedico. Este,
Y no sé, me estresaba mucho y no me gustaba hacer ejercicio. Y entonces, pero el piano sí me gustaba y nunca fui como castigado, pero siempre cuando tuviera buenas calificaciones, pues yo podía ir a mi clase de piano. Si yo bajaba mi promedio, no podía ir a clase de piano y eso sí me estresaba. Entonces, ya en sexto de prepa decidí que yo podía estudiar música, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba y qué quería estudiar realmente y que yo creí que se estudiaba de qué música y ya, y resulta que hay como en mil carreras en música. Y entonces yo era como muy clavado de los soundtracks y yo dije, pues me voy a dedicar a hacer soundtracks, ¿no? Porque me gusta. Y entonces me di cuenta primero que pues aquí realmente no hay ese tipo de carreras, o sea, en México no hay ese tipo de carreras, en México eres instrumentista, o eres compositor, o eres instrumentista, o eres compositor. Y ya. Y entonces empecé a aplicar, afortunadamente, gracias a mi promedio y pues sí, a mis calificaciones de la escuela, tuve la oportunidad de hacer el SAT por alguna cosa que me mandaron de la escuela y Sí. resulta que gracias al SAT yo fui de los mejores SATs de ese año y entonces me empezaron a hablar de universidades de todo el mundo. Y entonces me empecé a dar cuenta que realmente había otras posibilidades en otros lugares si yo quería estudiar cualquier otra cosa. Y tenía el apoyo de una cosa que se llama The National Society of High School Scholars, que fue un premio que me dieron después por el promedio que yo tenía y por el SAT que había hecho ese año. Y doy con una escuela que se llama Berklee College of Music, que yo no tenía ni idea que Berklee era Berklee, y que estaba en Boston y que tenía la carrera de film scoring, y entonces yo dije, pues aplico, ¿no? Y entonces, si yo me quedo en la mejor universidad en Boston y bla, mis papás me van a apoyar. Y entonces yo apliqué, me quedé y llegué así, ¿no? Le enseñé a mis papás de, no, sí la voy a armar, no es, los de R4 no solo nos drogamos, sí la voy a armar, me aceptaron en una gran escuela y me dijeron, felicidades, tú te la pagas. Y entonces yo me peleé con mis papás, bla, y dije, pues sí, me la pago yo. Y me fui a Boston. Oh, sorpresa, muy estúpida, por supuesto no podía pagar esa escuela yo solo. Y era un rollo porque pues no puedes trabajar en Estados Unidos, o sea, pues, básicamente porque es ilegal. Y entonces yo trabajaba y me cereaba y servía cafés y bla, y no tenía vida, y entonces yo sufría porque no me daba la vida para trabajar y estudiar al mismo tiempo, y debía muchísimo dinero, no tenía cómo vivir, me moría de hambre, bla, y entonces después de unos meses en Berkeley me regresé a México. Y fue horrible, y me deprimí, y realmente me puse a buscar aquí en México qué era lo que quería hacer, y di con una escuela, gracias a una chelista que se llama Luz María Frank, que era, bueno, que es mamá de un amigo mío, y di con una escuela que se llama CIEM, que es el Centro de Investigación y Estudios de la Música. Y decidí entrar ahí porque la carrera que ofrecían era musicología, y yo no tenía ni idea de qué era musicología. Y entonces entendí que, o sea, yo lo que quería hacer realmente no era tocar o componer, y yo lo que quería era entender música y dedicar a analizar música. Y como musicólogo, pues justamente eso haces. Entonces, si tú entiendes la música, la puedes tocar, la puedes componer, la puedes arreglar, la puedes dirigir, le puedes hacer lo que tú quieras, porque justamente, o sea, como palabra, pues musicología es literalmente el estudio de la música. Entonces yo me volví un músico teórico, pensando que de todas maneras yo me iba a dedicar a hacer cine. Y entonces empecé a musicalizar cortos y hacer comerciales y cosas así para pagar mi universidad, porque yo pagaba mi universidad y seguía sin tener vida y bla. Y una productora de cine quiso hacer un musical que se llama The Last 5 Years y me invitaron a ser el director musical. Y yo dije, pues sí, ¿qué tan difícil puede ser? ¿No? Claro. Y entonces empiezo a investigar y a clavarme un poco acerca de qué onda con el teatro musical. Yo tenía varios amigos que se dedicaban al teatro musical, pero no era esa persona clavada del teatro. Me gustaba mucho y me gustaba mucho aprender y me gustaba mucho saber. Creo que una cosa que me caracteriza mucho es que me gusta saber y me gusta saber de todo, porque me gusta, o sea, poder hablar de todo y poder debatir de todo.
y que a lo mejor por eso nos llevamos bien, tú y yo. Puede ser, sí. Y entonces me puse realmente a investigar, sabía cosas de teatro musical porque yo sentía que eso era cultura, y entonces por saber y por llevarme mejor con mis amigos, y etcétera, y aprender un poco más de música del teatro, me empecé a clavar mucho en cómo funciona el teatro musical. Y empecé a ver que las responsabilidades de un director musical eran muy grandes y que incluían saber cosas de dirección, de composición, de saber arreglar música, de saber canto, de saber instrumentación, de saber muchas cosas, de saber dramaturgia, de saber muchas cosas. Y me invitan a dirigir esta cosa que esta productora que quiere ser de las 5 Years, me invitan a las audiciones, y a las audiciones llegó todas las estrellas del teatro musical. Y de ahí yo no tenía ni idea de quién era nadie. Y tenemos un equipo bastante pesado. Y la gente como que le llamó la atención que yo trataba por igual a toda la gente que llegaba a esta audición. Porque yo no conocía a nadie. Entonces, fueran famosos, no fueran famosos, o fueran las estrellas del teatro musical de en ese entonces, audicioné a todas y ahí traté a todo el mundo por igual. Y le gustó al equipo de producción la forma en la que yo empecé a trabajar con la gente. Y el PSM, que significa Production Stage Manager, que es básicamente como el coordinador de producción, Sí. me dice, oye, me gusta mucho cómo trabajas, me gusta mucho cómo trabajas con los actores y con los bailarines, etcétera. Quiero ofrecerte un trabajo. Necesito un nuevo supervisor musical. Y yo, otro término que no conocía. Y yo, ¿y qué hace un supervisor musical? ¿No? Y me dijo, bueno, ahorita yo estoy ensayando una obra donde no es musical, es de texto, pero el director quiere, o sea, él escoge la música que se va a usar en la obra, pero necesita la supervisión, literal, o el visto bueno de alguien que a esto se dedica, y tú lo puedes como asesorar. Y yo, perfecto. ¿Y qué hay que hacer? Ok. Y me dijo, pues empezamos el lunes, y la obra se llama Nadando con tiburones. Y yo, órale, ¿y dónde? Ok. Me dice, el Teatro Insurgentes. Y me cagué para adentro. Y entonces dije, ¿te cae? Y me dijo, sí, sale Poncho Herrera, Ana de la Reguera y Demian Bichir. Y yo, ok. Y me dijeron, dirige Francisco Franco. Y yo sabía quién era Francisco Franco porque pues uno sabe, empieza a oír ciertos nombres en las audiciones, empieza a oír ciertos nombres de la gente. Y yo me cagué y les dije que no. Oye, y alto ahí, retomando un poco, en esta entrevista con este compañero nuestro que va en el PAN, que trabaja en el PAN, tú tienes una frase que a mí me impactó mucho. La carrera profesional no se basa en los sís, sino en los nos. ¿Eso qué significa con tu filosofía? O sea, con la filosofía de David Federico. Creo que, mira, al final del día, como músico y teatrero y etcétera, eh, soy freelancer, ¿no? O sea, no trabajo no tengo un horario, no trabajo en una empresa en particular, no trabajo en una oficina, no trabajo de lunes a viernes, ¿no? Básicamente yo trabajo por proyecto, y ese proyecto puede durar X tiempo y tiene diferentes necesidades. Y como artista freelancer, digamos, te vuelves como emprendedor de ti mismo Claro. y aprendes como a marketearte a ti mismo. Y aprendes cosas acerca de, pues por eso es show business, cosa que nadie te enseña, porque realmente no entiendes cómo funciona el show business hasta que llevas un rato ahí adentro, y de cómo funciona el tener que tu producto seas tú, y que lo que estás vendiendo, pues eres tú mismo. Y que a mí jamás en la vida me han preguntado mis calificaciones, o dónde estudié, o si estudié, o mi título, o nada, ¿sabes? O sea, Claro. usualmente vives un poco de referencias y de tu prestigio, y del nombre que te empiezas a hacer dentro del medio. Yo después de ciertos años empecé a caer en cuenta que para mí, por eso, para mí una carrera impecable se basa en cuándo dices que no en cuándo dices que sí. Y eso está cañón, porque uno tiene que comer. Claro. Uno tiene que comer, y pues no siempre aceptas
los trabajos más chidos, ¿no? O sea, no siempre tienes proyectos así increíbles que te llenen espiritualmente y todo, ¿no? O sea, muchas veces hay ciertas cosas que tienes que tomar desde la perspectiva económica. Pero creo, poco a poco, trabajando con muchas personas, me empecé a dar cuenta que haciendo arte, pues uno se desempeña mejor si, si te subes al barco a jugar. Y pues, no sé, teatro en inglés es play, ¿no? Claro. Y lo que tenemos que hacer como gente que se dedica a eso es ponernos a jugar. Todo juego, el que quieras, las traes. Todos los juegos necesitan reglas, ¿no? Y hay que aprender a seguir esas reglas, pero nunca se deja de jugar. Y al final del día, pues, ¿quién gana las traes? Nadie. ¿No? Pues depende, o sea, realmente, pues dependerá, ¿no? Pero tú de chiquita te pones a organizar juegos y etcétera, y realmente al fin no llevas un puntaje así como de quién va ganando, o no, o sea, te juegas, te las traes y pues, no dices, yo me quedé más tiempo, juegas las escondidas y realmente no te pones a ver quién es el más chingón. Se trata de divertirse. Y dentro del medio, realmente empiezas a darte cuenta que hay mucha gente, o mucha más de la que crees, que sí está ahí para ver quién es el más chingón o para ver quién gana. Oye, y Y pausa ahí. ajá, Hablando justo de eso, eh, tú con una obra a los 13 eres nominado a unos premios, ¿no? Pues tú me sí. dirás qué premios fueron, pero platícame de ello y después platícame, tuviste que tener un camino recorrido, ya no lo contaste, pero ¿cuáles dirías que en tu personalidad y en tu forma de ser fueron tres pasos, tres claves, tres elementos que llevaste a cabo para llegar a ese éxito? Porque hay personas que sueñan con eso toda su vida y tú no tienes ni 30 años y ya estuviste ahí. ¿Qué sueñan? ¿Con pasar por una alfombra roja y así? O por conocer a personas muy influyentes del medio, o por tener la Tener oportunidad de lo que sea. ¿Te refieres a tener amigos famosos? Sí, 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 Es que sí. hay gente que sueña con eso, hay gente que sueña con tener amigos famosos. O ni siquiera volverse famoso. Hay mucha gente que sueña con volverse famoso. It's fine, todo bien. Hay gente que sueña con tener amigos famosos. Eso es algo aún más raro. Pues, a ver, mira. A partir de eso, justo creo que el camino, o dentro de la filosofía que yo he llevado y tiene que ver con esto del no, es que yo nunca he aceptado un proyecto y creo que en el medio soy más conocido porque siempre digo que no. Digo muchas más veces que no, que sí. Donde si no representa un reto, digo que no. Si creo, o sea, si yo sé que hay alguien en la producción, por lo menos una persona, de la cual yo sé que voy a aprender, o que sé, y ahora sí que es más chingón que yo, digo que sí. Si, en el momento en el que tú sientes que eres el más chingón de la habitación, estás en la habitación incorrecta. Entonces, creo que yo he basado el decir que sí a ciertos proyectos porque en ese momento siento que tengo que aprender de alguien que está en esa producción. Y eso me ha permitido poder llevarla en paz con mucha gente, eh, poder trabajar con diferentes productores y con diferentes actores y hacer producciones chiquitas, medianas, grandes, largas, no largas, con gente de Estados Unidos o gente mexicana o gente de Europa, porque en el momento en el que tú aceptas una chamba por chamba, ya valiste madres. Gracias a eso fue que, digo, yo siempre me volví como el chiquito de las producciones, ¿no? O sea, empecé, o sea, realmente después de nadando con tiburones y que terminé trabajando un poco ahí, no de lleno porque dije que no, pero porque ahí no me sentía listo. Mi primer trabajo fue en Los Locos Adams, en el Teatro Insurgentes. Y en ese primer elenco estaba Susana Zabaleta, y estaba Jesús Ochoa, y estaba Gerardo González, y Marisol del Olmo, y Raquel Pankowski, y estaba dirigiendo gente de Broadway, y vino Andrew Lipa, que es un compositor musical que tiene Grammys y Tonys. O sea,
Y uno entiende que dar el ancho no significa mostrarte como el más chingón. Creo que dar el ancho y la forma en la que yo me he llevado con gente de aquí o de Nueva York o de Inglaterra o de donde sea es por cómo tratas a las personas y cómo te desenvuelves dentro de el juego, dentro del play. Y eso fue, a partir de ahí fue que empezó solito a caer como chamba, o sea, solito me empezaron a hablar de otros lados. Creo que también como artista, digamos, freelancer, tú eres tan bueno como tu último trabajo. A nadie le importa si yo hice Locos Adams. Claro. Mi siguiente trabajo va a ser a raíz de mi último trabajo, de lo último que hice. Y si en el último trabajo, déjate que lo hayas hecho mal, pero que te hayas peleado con alguien, que hayas tratado a alguien mal, que hayas tenido ciertos conflictos éticos o profesionales, eso afecta directamente a tu siguiente trabajo. Por más que yo ya haya tenido cierta carrera o cierto número de musicales en mi cinturón, eres tan bueno como el último trabajo que hiciste. Yo he hecho teatro gracias a, o sea, la verdad es que el medio es horrible, pero empiezas a tener trabajo gracias a la recomendación. Tu currículum es tu recomendación y cómo habla la gente de ti. Y nadie va a hablar acerca de qué tan talentoso eres. O sea, nadie nunca va a decir, háblale a tal persona, es súper talentoso. Claro. Nadie dice eso. Cuando alguien recomienda a alguien, realmente es, háblale a tal, es súper cumplidor. Háblale a la tal, se pone cañón las pilas. Háblale a tal, se lleva increíble con todo el mundo. Háblale a tal porque eso. Nadie nunca va a decir, háblale a tal, es el más chingón. O sea, es muy raro que eso suceda. Mucho menos en un medio así de como envidioso. Y Oye, a partir de que yo dije todos esos nos, digamos, fue que los sís me abrieron muchas más puertas y me dieron un cierto prestigio dentro del teatro que a lo mejor por estar más chico y etcétera, empecé a ser un poco más conocido porque yo era el director musical chiquito de las obras. Y por eso me empezaron a ubicar y de ahí salió a los 13. O sea, a los 13 salió porque en el momento en el que se ve la posibilidad de que ya había trabajado con varios productores y en varias producciones y que dije, bueno, lo que sigue ahora es empezar a producir yo, porque eso sería el siguiente paso. claro. Necesito producir algo en la cual la dirección musical sea algo que me cueste trabajo, porque yo iba a escoger la obra. Yo no escojo nunca las obras que vienen a México, ¿no? O sea, si ahora que está José el Soñador en audiciones, pues yo ya sé cómo es José el Soñador. Si me hablan a mí, yo ya sé cómo es esa música y ya sabré si yo soy apto para dirigir eso o no. Pero pues alguien más decidió eso y alguien más decidirá si me habla o no. Pero en el momento en el que tú produces, tú decides qué quieres. Yo quería escoger una obra que requiriera que yo hiciera algo que nunca había hecho, que era trabajar con voces que nunca había trabajado, que eran adolescentes, en una obra de Jason Robert Brown, porque yo no sabía si era capaz de tocar Jason Robert Brown, porque es un compositor que toca el piano súper cabrón y yo quería hacer eso porque me quería retar a poder tocar y dirigir Jason Robert Brown y a dirigir las armonías vocales de Jason Robert Brown y a aventarme a aprender acerca de las demás producciones de teatro. Lo hicimos, conseguimos dinero, bla, la adaptamos, la tradujimos y igual, gracias a eso y al equipo que se armó, que es un equipo que creo que tiene la misma filosofía un poco que yo, Ok. solito empezó a llegar pues el éxito, digamos, no sé, o sea, la El mérito. gente, el reconocimiento, y de pronto yo me volví ese güey de, tú eres el de los 13. A los 13 la hice, digo, yo ahorita llevo 7 años haciendo teatro. Yo salí de la carrera a los 23 y pues sí, es 2020, sí. Entonces pues, llevo casi 7 años haciendo teatro y hoy en día soy el de a los 13, ¿no? O sea, la gente me ubica como el de a los 13. ¿Por qué? Pues como director musical, uno ubica las obras de teatro por quién sale en el programa de mano, ¿no? Y quién está en la marquesina y quién sale en las fotos y quiénes son los protagonistas. Nunca nadie ubica al diseñador de iluminación o al diseñador de Claro. escenografía. Y de ahí fue que a los 13 hay un organismo en la Ciudad de México que se llama la Academia Metropolitana de Teatro, que es nueva, que básicamente
se sienten así como los Tonys mexicanos, que los Tonys son como los Óscares de teatro. Sí, sí. Y es relativamente nuevo, y de ahí inscribimos la obra y resultó que fuimos nominados a todo. Tuvimos como 13 nominaciones, 11 nominaciones, algo así. Y en el Inter yo fui nominado, cosa que nunca me había esperado. Pero creo que se trata acerca del juego, o sea, creo que se trata acerca de también entrarle al medio o entrarle a ir a una entrevista, entrarle a que no sé, entrarle a que te inviten a un programa de tele, entrarle a que te entrevisten, no sé, en ciertos lados, o que sea en el periódico, en el radio, en un podcast o en la tele o en algún lado, o ir a algún evento donde tienes que pasar por una alfombra, justamente. Eso es un juego también, y tienes que aprender a jugar ese juego. Y si no aprendes a jugar ese juego, pues son parte de las cosas que tienes que entender, que tienes que aceptar cuando estás cuando eres una figura pública, digamos. Oye, Yo déjame no es que me decirte algo. Te dígame. quiero preguntar algo. Ahora que ya estuviste ahí, que ya tienes una trayectoria, pues 7 años se dicen fácil, pero no es nada fácil, y menos en las producciones en las que estuviste. Pero dime algo, ¿cuál es el siguiente paso para David Federico? O sea, ahorita, si yo te dijera, no importa el dinero, se acaba el COVID mañana, ¿cuál es el siguiente paso para David Federico? Mira, justamente el estar encerrado, hoy en día ya hay un poco más cosas que hacer, pero pues todo abril, mayo, junio, que fue algo muy complicado. Y el hecho de, pues como freelancer, no es como que tengas así tantos ahorros, o que, no sé, la vida, el entretenimiento se paró por completo en la ciudad y en el mundo. Y pues la gente se fue a hacer home office y yo me fui a ver series a mi casa. No hacía nada. Me puse a hacer yoga porque no tenía nada que hacer. Y eso te empieza a dar como mucha más perspectiva acerca de quién eres y de qué haces, ¿no? O sea, había una parte de mí a lo mejor un poco soberbia donde yo decía, a ver, yo soy un director musical, probablemente el más joven de México, que estuve nominado a los Metro y que he trabajado con gente que ha estado nominada al Oscar y con gente que tiene Arieles, y en el Inter trabajé justo en ese Inter yo trabajé con Marina de Tavira, musicalizándole unas lecturas para la UNAM que tuvimos que hacer por Zoom, justamente. Oh. Entonces yo decía, órale, qué cañón. O sea, hay una parte de mí que piensa, claro, yo soy el director musical, nominado, y trabajo con gente de Hollywood, y bla, y me estoy muriendo de hambre. O sea, siento que eso no importa. O sea, al final del día eso no importa. Y el que yo me lleve con ciertas personas o no, tampoco importa. Y lo que yo haya hecho como carrera tampoco importa. Creo que el punto del haber estado encerrado y de estar pensando tantas cosas es como regresar a ¿por qué chingados hago esto? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Y por qué decidí tener esta vida cuando en un momento de crisis, o en un momento, pues sí, de crisis mundial, pues no vales lo mismo? Digo vales a lo mejor entre comillas, que no vales lo mismo que un doctor, Claro. que no vales lo mismo que un arquitecto, que no vales lo mismo que un abogado, que no vales lo mismo que cualquier otra profesión. Tú eres parte del entretenimiento de la gente. Y después de dirigir y componer y arreglar y trabajar, etcétera, yo me acordé que justamente yo lo que quería hacer era musicalizar. Y regresar un poco como a musicalizar. El teatro, como lo conocemos, no sabemos cuándo va a regresar. Y el teatro musical, como lo conocemos, no sabemos cuándo va a regresar. Broadway dice que va a regresar por ahí de noviembre del próximo año. Para mí fue justamente el teatro musical ahorita no existe. Pero no puede ser lo único que yo sepa hacer. Gracias a la suerte un poco también, es que yo llegué a tomar clases de teatro y llegué a tomar clases de dramaturgia y llegué a dar clases en el Centro Universitario de Teatro, y conocí a gente como del teatro formal y del teatro clásico que justo en su forma de experimentar ahora me están hablando a mí como para musicalizar ciertas cosas. Yo tengo 6, 7 años de no musicalizar, y es algo que la verdad me divierte muchísimo, y es algo que tenía muy olvidado, y que es la razón por la que yo quise estudiar música in the first place, ¿no? O sea, de que yo quería musicalizar. Claro. Resultó que yo terminé haciendo teatro y me encanta, y jamás voy a dejar el teatro, pero ahorita el teatro
pues quién sabe. Y ahorita el poder musicalizar, el poder arreglar, el poder crear pistas, justamente ahorita yo estoy trabajando en un musical que se está escribiendo de cero y yo estoy haciendo todos los arreglos, no puedo decir mucho, pero está padre que la gente se está aventando a escribir musicales aquí en México y escribir musicales mexicanos, Claro. cosa que es muy difícil, pero ahorita lo que hay es tiempo. Lo que hay es tiempo y ganas de hacer cosas. Entonces, el poder trabajar en un musical original, eso es algo que nunca me había pasado. Y en el Inter regresó un poco, yo cuando empecé a trabajar, hace muchísimo tiempo, o sea, en la carrera, yo era becario en Los Ángeles, terminé un rato en Los Ángeles porque yo terminé siendo becario de una cosa que se llama Pop Sugar. Y me empezó a abrir el mundo de las redes Claro. y empecé a trabajar como supervisor musical de YouTube. Lo dejé porque me quedé en Locos Adams. YouTube no es lo que era hace 10 años. Y las Imagínate si te redes hubieras no es lo quedado. que... imagínate si me hubiera quedado, sería otra persona. En una de esas ya me pagarían por postear cosas. Eh, y de la forma más extraña, un día me habló una persona de YouTube y me dijo, oye, necesito un nuevo supervisor musical. ¿Qué te parece si regresas a trabajar? ¿Y qué le Yo dijiste? dije, chido, tiene años que no hago esto. Las redes ahorita y toda la cuestión del streaming y de los canales de YouTube son algo de lo cual yo estaba muy desconectado. Y dije, bueno, ahorita no hay otra cosa que hacer más que estar en tu casa y vivimos un poco del streaming ahorita. Claro. Y yo no sé cómo funcione, debería de aprender. Si ahorita el asunto son los medios digitales, pues tengo que hacerlo o me voy a quedar atrás. Y conozco a ciertas personas de YouTube que hasta el momento siguen vigentes. Digo, Bully es de mis mejores amigos, Gabriel, o mejor conocido como Wherever, pues Claro. también es muy amigo mío, Ray es muy amigo mío, eh, Kevin y Roel son muy amigos míos. O sea, entonces decidí regresar gracias a que yo me llevaba muy bien con todos, que trabajé muy bien con todo el mundo. Fue que ellos mismos me encaminaron hacia esta nueva supervisión, de la cual supongo que sí puedo decir, ¿no? Bueno, en la cual me volvieron director de un streaming que va a ser un chavo que se llama Fede Vigevani, que tiene 8 millones de suscriptores, yo no tenía ni idea de quién era, y que me abrió un mundo muy distinto al cómo funciona el medio teatral y cómo funciona el medio de la actuación y del teatro, y etcétera, y de cómo YouTube tiene otras formas de ser y otras formas de crear y otras formas de trabajar, y es padre regresar a eso y pensar que ellos son los que están innovando la vida, ellos son los que están creando contenido, ellos son los que están moviendo a la gente, ellos son los los verdaderos rockstars de hoy en día, son todas estas personas. Hoy en día justamente estoy dirigiendo un streaming que se va a transmitir en septiembre para Fede y la Banda, y todo eso fue a raíz de que, por lo mismo de que mi carrera, digamos, no he tenido como ciertos altibajos bueno, altibajos todos hemos tenido, pero nunca me he metido en pedos con nadie. Claro. Desde el teatro, la gente de YouTube me buscó porque me dijeron, bueno, tú eres nuevo, o sea, tú ya has trabajado aquí, pero te dedicas a otra cosa, le puedes traer otras herramientas a estas personas y puedes traer otras cosas a la mesa. Tú trabajas con teatro, en teatro, y trabajas con todo tipo de gente y de todas las edades y de todas las, digamos, características. Y entonces me invitan a trabajar aquí. Y hoy en día creo que eso es algo en lo que podría dedicarme un rato. Por lo menos el teatro no sé si regreso o no. Nunca lo voy a dejar, es mi primer amor, digamos. Oye, pero ahí alto, alto, Pero alto. Quiero preguntarte algo. Hagamos un rewind. Antes de que pasara todo esto de la pandemia, tú te vas a Nueva York de viaje sí, y vas justo antes, en el perfect timing, de una obra que ahora está haciendo un boom especial, porque no es cualquier obra. Está nominada sí. a muchísimos premios. Sí, yo tengo una manía extraña. Ay, va a sonar súper white chican y súper mamón de mi parte. Yo tengo un problema y yo tengo una necesidad de ir a Nueva York una vez al año.
Y me propuse, cuando empecé a hacer teatro y empecé a aprender de teatro y empecé a tomar clases de teatro, que la vara nos la pone Broadway, siempre. Broadway, Londres. Y yo me propuse siempre, una vez al año, ir a Nueva York a ver teatro, a ver todo tipo de teatro, chiquito, mediano, grande, musical, no musical, experimental, lo que quieras. He visto hasta cosas de escolares, o sea, cosas de universidades. Siempre intento una vez al año irme a ver cosas. Y afortunadamente por mi trabajo y por el puesto, digamos, que tengo, muchas veces los productores nos mandan al equipo de producción a ver ciertas obras para ver cómo podríamos traerlas y adaptarlas a México. Claro. Entonces me ha tocado ir varias veces a Nueva York de chamba. Y en el Inter yo voy porque yo iba a hacer la tiendita de los horrores este año. No se hizo porque COVID. Y me mandaron a ver la nueva versión de la tiendita de los horrores, que era Off-Broadway. Y era una versión nueva y me mandaron a verla. Y en el Inter llego y todo el mundo me hablaba de una cosa que se llamaba Jack Little Pill. Y yo, ay, ¿qué es esa mamada? O sea, es un musical de rocola. Los musicales de rocola son musicales que utilizan canciones de algún grupo o artista famoso y se les escribe una historia hacia esas canciones. Llámese Mamma Mía, que tiene canciones de ABBA, American Idiot, que tiene canciones de Green Day, o All Shook Up, que tiene canciones de Elvis Presley, etcétera, ¿no? O, no sé, como Mentiras, aquí en México, que es, ¿no?, el éxito más grande de teatro ever. Digo, lleva 11, 12 años en cartelera. Eso es un musical de rocola. Oye, pero para nuestra audiencia, después de este contexto, si pudieras hacer un roundup de 2 minutos, sin spoilers, pero 2 minutos de por dónde va la trama de la historia y todo, para que después, con toda esta preparación que tienes, con todo lo que has hecho y todo, me cuentes por qué te tocó tanto y te tocó casi tanto como uno de tus musicales favoritos, que es Living Neverland. Ok. Jack Little Pill es un musical que tiene música de Alanis Morissette. Tú eres muy chiquito, digo, tú eres muy inteligente y eres culto, pero para los centennials, Alanis Morissette era algo así como la Janis Joplin de los 90. Si no saben quién es Janis Joplin, no escuchen este podcast. Era básicamente la rockstar mujer de los 90. Hoy en día no sé quién sea la rockstar mujer de hoy en día. Nadie hace rock, hoy en día está básicamente muerto. Y Alanis Morissette era una mujer que hablaba de muchas cosas en los 90 y nadie nos dimos cuenta. Y habla acerca de una familia que quiere aparentar ser perfecta y la protagonista es una chava que es negra y que es adoptada por una pareja blanca, y viven en los suburbios, etcétera, y son esta típica familia perfecta y donde sus preocupaciones son con quién te llevas y que te vaya bien en la escuela y a qué universidad te vas a meter, y etcétera. Y ella es un poco jalado de los pelos, pero lo que tiene esto es que el teatro es un reflejo de la vida, ¿no? Y si no fuera un reflejo de lo que pasa en la vida, y los clichés no serían clichés si no fueran de veras, y los estereotipos no serían estereotipos si no fueran de veras. Y Shakespeare no sería nadie si no existieran los clichés. El asunto con Jack Little Pill es que esta es una chavita, adolescente, negra, adoptada, bisexual, buleada, feminista, medio junkie a veces, y son cosas con lo que hemos estado lidiando hoy en día muy cañón. O sea, los clásicos y el teatro siempre ha sido un reflejo y un llamado de, no sé, una forma en la que la sociedad puede llamar la atención de ciertas personas, ¿no? Claro. Y siempre ha sido una cuestión de clases sociales, de cómo, no, antes la realeza tenía ciertos privilegios y el pueblo tenía otros, y la iglesia tenía otros privilegios, y el pueblo otros, y después los blancos tenían unos privilegios y los negros otros,
Y después los hombres tenían unos privilegios y los blancos otros, y después la gente heterosexual tenía otros privilegios. Y la gente de la comunidad LGBT, TQ, X, Y, Z, TTT, que te mueras, TT, lo que quieras, tiene otro. Ok. Y hoy en día, creo que Jack Little Pill, lo que me llama muchísimo la atención es que habla de todo eso. Tiene que ver con clases sociales, tiene que ver con racismo, tiene que ver con feminismo, tiene que ver con el movimiento Me Too, tiene que ver con el ser bisexual y que entonces no eres ni homosexual ni heterosexual y entonces nadie te acepta. Tiene que ver con todo lo que está pasando con los seres humanos hoy en día y con las redes sociales con respecto a cómo las redes sociales hoy en día creo que nos separan más de lo que nos une. Ok, sí. Y todo esto está plasmado dentro. Lo que está cabrón no es que todo esto está plasmado dentro de canciones de Alanis Morissette. O sea, Alanis Morissette cantaba esto hace 30 años. Hace Es 30 años había impresionante. una canadiense cantautora que cantaba rock y ya hablaba de racismo, de socialismo, de el movimiento Me Too, de lo que es ser parte de la comunidad. Y no nos dimos cuenta. Yo no soy fan de los musicales de Rocola, pero esta mujer llevaba 30 años hablándonos de esto. Alanis Morissette, no sé si hoy en día forma parte del Salón de la Fama del Rock. Pero en los 90 no pensábamos así, no nos dimos cuenta de que había gente dando un gran mensaje y hoy en día apenas estamos viendo y creo que vamos muy tarde. Creo que vamos muy tarde con cómo saber utilizar las redes, creo que vamos muy tarde con... Tan tarde vamos que ahora cancelamos a la gente, tan Claro. tarde vamos que hay feminicidios, tan tarde vamos que matan a gente homosexual, pero llevamos en el mismo pedo desde hace mucho tiempo y se nos presentó y seguramente había muchos más artistas o actores o cantantes o bandas que ya hablaban de eso y simplemente no nos quisimos enterar. Yo no me considero una persona, no sé, o sea, yo no me considero así racista, blanco privilegiado, bla, o sea, pero es una obra que, al igual que como a lo mejor si lees a Lope de Vega, caes Claro. en cuenta de que Lope de Vega hablaba de cosas en las cuales seguimos cagándola. Totalmente, sí. Y sigue hablando de los mismos y por eso los clásicos eran clásicos. Pero vamos, para mí me cacheteó muy cabrón la obra y me dio a entender que todos crecimos con una educación, y sobre todo aquí en México también un poco, y que estamos lejos de encontrar la solución, y la solución no es cancelar gente, y la solución no está en las redes, y la solución no está en los followers, y la solución no está en yo tengo la razón y tú no. Jack Little Pill ahora está nominada a muchos Tonys y creo que mucha gente lo debería de ver y creo que deberíamos de poner más atención al tipo de música que escuchamos y del tipo de mensaje que da la música que escuchamos. Oye, y justo, dame un segundo. Escuchándote y este podcast, la premisa que tienes, que es de chavos y para chavos. Que Estoy a un año de ya no soy chavo. no, no, pero quiero decirte, después de toda esta reflexión tan dura, ¿qué les puedes decir a todos los que están escuchando? Todos los que están escuchando que también tienen un sueño, que también están luchando, que también se están viendo día a día afectados tanto por la clase social, como por el feminismo, como por el privilegio. Es decir, si tuvieras ahorita que dar un mensaje para terminar este podcast, que dejara algo, porque es lo que busco, ¿cuál sería? O sea, después de todo lo que has visto, todo lo que has vivido, cómo te ha formado el teatro, la filosofía, porque el teatro tiene una carga filosófica, yo creo que muy, muy, muy fuerte. ¿Qué, qué dirías? ¿Qué mensaje les darías? Mi mensaje, la forma en la que siempre o sea, esta pregunta es recurrente cuando uno es entrevistado. Y siempre intento decirlo, yo no soy nadie como para dar un mensaje a los chavos o a las masas o bla, o a quien sea que me escuche. Cada que yo intento contestar esta pregunta, trato de proyectar a un David de 15, 16 o de
un David de los 17 y el nivel de desmadre que yo era y la forma de vida que yo tenía privilegiada. Y trato de decírmela a mí mismo. Y creo que lo primero que le diría a este David de la preparatoria sería: no hay prisa. No hay prisa. Yo trabajo con mucha gente y, chava, digamos, ¿no? O sea, tengo muchos alumnos y doy muchas clases y tengo mucha gente de menos de 20 con la cual he trabajado o a la cual le doy clase. Y creo que una característica muy cabrona, a lo mejor sueno muy boomer, pero los centennials, si yo como millennial quiero todo en chinga, los centennials, bueno, o sea, creen que a los 15, si no han hecho nada de su vida, creen que la solución está en los followers o en armar pedo en Twitter. O en hacer un podcast, ¿no? O O en hacer un sea, podcast. sí, claro, me puedo identificar completamente. Pero no hay prisa. No hay prisa. Yo, o sea, porque tengo que hablar de mí, pues, pero yo he sido director y pianista de ensayos y asistente y, y, y coach vocal y maestro en secundarias y maestro en universidad y al mismo tiempo trabajar con gente de Hollywood, o sea, y al mismo tiempo darme chance de tocar en un bar porque me divierte, porque a lo mejor, porque uno es obsesivo y digo, ¿qué tengo que hacer entonces ahora los martes a las 5 de la mañana? No, porque me sobra el tiempo y entonces uno decide que se llena de cosas. Y en el Inter, si yo decido que a lo mejor me voy a tocar en un bar a la Condesa y eso no importa. O sea, al final del día, entiendo para la gente que a lo mejor termina godineando lo que sea, que pues un director es en el organigrama está arriba que el gerente y el gerente está arriba del bla. Sí entiendo eso. Pero la vida es un organigrama, ¿eh? Y no te define tu puesto en el organigrama. Y no siempre vas a estar en el mismo lugar en el organigrama, ¿no? Y no se trata de velocidad, y no se trata de edad, y no se trata de llegar primero, porque nunca terminas de llegar. Si tú crees que ya llegaste, ya valiste madres. Nunca llegas, nunca terminas de llegar. Entonces, si yo decido que yo, o sea, que yo en la siguiente producción en la que voy a trabajar en el área de, o sea, voy a ser teclado 2 de la orquesta, suplente del teclado 2 de Ghost, el musical, es porque yo estoy decidiendo ser el suplente del teclado 2 de Ghost, el musical, no ¿por qué chingados ahora no voy a ser el director? ¿Por qué nadie me habló? ¿Por qué si yo conozco a tal o si yo ya hice tal, por qué yo no voy a dirigir esta obra? No se trata de eso. O sea, no se trata de llegar al puesto más alto lo más rápido posible. Uno. O sea, porque se va a tratar de cómo te desempeñas en tu lugar de trabajo. Y desafortunadamente, de cómo te llevas con la gente. y, Claro. de esa gente, de cómo va a hablar de ti después. Y no se trata de aprender de ser barbero o de ser hipócrita, porque la gente además se da cuenta de eso. Y qué hueva. Pero creo que si eres genuino y haces tu trabajo y te subes a jugar, porque creo que, no sé, por eso hay juegos, si eres doctor, pero por eso hay juguetes de doctor. Claro. Y si eres arquitecto, hay juguetes de albañil. Y si eres abogado, ¿no? Hay series y bla, y subirte a un estrado también es subirte a jugar. Y hay juegos de matemáticas, y hay juegos de biología, y hay juegos de todo. Todo es aprende a jugar, pero no se trata de subirte a ganar, ¿no? O sea, no es de yo juego para ganar. Creo que sí, no hay prisa, porque igual para el juego que sea, el juego durará lo que tenga que durar. Claro. Y en el Inter aprende las reglas y aprende si el de al lado juega más chido que tú, por qué juega más chido que tú, o por qué, o sea, ve en el de al lado qué le puedes aprender a esa persona. No cómo te puedes chingar a esa persona, que es muy diferente a así de, ay, ahora yo quiero su puesto y a la chingada. Es, si dentro del juego
¿Hay alguien que juega como a ti te gustaría jugar? Güey, créate modelos, créate héroes, créate gente a quien admirar, que no tiene nada que ver con ver a Billie Eilish ganando 8 Grammys. Claro. ¿Quién es el héroe de tu casa? ¿Quién es el héroe de tu escuela? Y así de fácil. ¿Qué tiene esa persona que digo, no mames? Porque, o sea, ojalá yo pudiera tener ese pedo. Y el tiempo lo dirá. No se trata de hacerlo primero. Creo que a David de la prepa le diría, cágala más. Claro. Cágala muchas veces más. Estamos tan al pendiente de, de qué dirán y de no la vaya a cagar, cuando el punto de aprender es cagarla primero. No hay forma, y creo que dentro de todo cualquier modelo educativo, para tú volverte experto en algo, la tienes que cagar muchas veces. Si no la cagas, estás en el lugar incorrecto. Si estás en Claro. un lugar donde no la cagas en nada, mana, ¿a dónde piensas crecer entonces? Ay, dije mana en tu podcast. A, equivócate, Oye, cágala. y Y ojalá la cagues dame la siempre. oportunidad de hacer una conclusión importante. Para todos los que nos escuchan, rescato tres cosas de esta entrevista. Primero, rescato que la insatisfacción se va a presentar en donde estés, quien seas, donde Sí. estés. Es algo que es natural y en general la naturaleza tiende a autodestruirse, entonces trata de darte cuenta de ello porque cuando te das cuenta de ello, la vida se mueve diferente. Segundo, tomo, no eres nadie por un puesto, ni por un coche, ni por nada. La calidad humana no se mide por bienes materiales, sino te recomiendo que te midas en bienes morales y quién eres y cómo aceptas a las demás personas. Finalmente, quiero acabarlo con un gran reconocimiento a David, Ay, porque otra vez siendo la persona que es, accedió a venir como primer invitado a este proyecto que apenas está surgiendo. Y eso pero a habla, ver, o sea, yo no es que me quiera echar flores, pero tú y yo, digo, tú no tendrías por qué haberte enterado de quién, de yo qué hago, lo que sea. A mí me invitaron a dirigir la orquesta que yo dirigía en la prepa. Y en el Inter nos empezamos a llevar. ¿Por qué? Porque yo al final de los ensayos decía de aquí a dónde. O sea, claro, yo no pretendía llegar con todos los chavitos del Piaget, a los cuales yo les llevo más de 10 años, y que tú, ¿no? Tú eras de parte de la sección de los violines, y que en el Inter me empecé a llevar con muchos de ustedes, porque se acababa el ensayo y yo decía, chavos, vámonos a comer, chavos, no mames, vamos, después del concierto, ¿qué vamos a organizar? O sea, sí, chamba es chamba, pero yo no, o sea, jamás creo que ningún trabajo se trata de llego, trabajo, me voy, llego, trabajo, me voy, llego, trabajo, me voy, porque entonces te sientes como Mr. Increíble. Creo que claro. el hecho de que ahora, hoy en día, tú y yo nos llevemos, no tiene nada que ver ni cómo tú tocabas el violín, ni en qué escuela vas, ni que yo llegara así de yo vengo a dirigir en la NESA y entonces yo voy a dirigir No, Guapango y vengo, o sea, lo digo justo por eso, porque eso refleja otra vez una de las grandes lecciones del podcast. Otra vez, la calidad humana no es quién es el mejor, nada. O sea, quién está más insatisfecho y entonces lo plasma en más bienes materiales, no tiene nada que ver con eso. Sino la calidad humana está basada en, te das cuenta del valor de la persona porque sabes cuánto vales y sabes que no se trata, el talento no define nada, tampoco lo define el coche que traes, sino, ¿no? O sea, la moral y los bienes morales que tienes entonces, porque yo te vi y dije, este cuate es súper buena onda, este cuate es talentoso, este cuate se ríe, o sea, la calabaceamos a cada rato y se está riendo, nos enoja, llega siempre de buenas al ensayo, éramos puros chavillos, o sea, no sabíamos ni qué estaba pasando, nada más nos decían toquen, o sea, como ratitas de laboratorio, toquen, toquen, toquen lo que les digan, si les dicen que se toca así en vez de mí, toca así en vez de mí, no piensas, lo haces mecánico. Y entre esos te encuentras personas que dicen, "Oye, pues este chavo sabe lo que hace, este chavo sabe y viene a hacer cosas padres y dicho y hecho está y aparecimos pues en un periódico nacional, ¿no? Entonces, y yo guardo esa reforma y lo pongo en mi currículum, la verdad. O sea, mira, digamos que la vida es una competencia, digamos que.
o que la vida es una carrera. Digamos que las únicas personas que viven realmente en competencia son los atletas olímpicos, digamos. Si tú te avientas cualquier película, serie, libro de cualquier deportista de alto rendimiento o atleta olímpico o lo que sea que tenga que ver con ese tipo de seres humanos, siempre va de romper su propio récord. Siempre. En ningún libro, película, serie donde vemos verdaderamente que a la gente que se dedica a competir, todos van de lo mismo. Todas van de autosuperarse. Todas van de que si ahora corriste en 9 segundos, la próxima vez corras en 8. O sea, pero no tiene nada, o sea, en ningún momento a la gente que verdaderamente se dedica a competir, no les enseñan a chíngate al de al lado, les enseñan a rompe tu propio récord. Yo no entiendo en qué momento en la vida el resto de la gente que no nos dedicamos a competir, Claro. creemos que el punto es chingarte al de al lado. Pues sí. La carrera, o sea, la carrera y la competencia, el día que te mueras decidirán si llegaste o no. El día que te mueras decidirán si rompiste tu récord o no. El día que te mueras decidirán si tuviste una buena competencia o no. Antes no va a suceder. ¿A cuánta gente te chingaste? Seguramente te resta varios lugares en el podio. Probablemente. Y justo con eso quiero acabar ya este episodio. En el tráiler yo les dije que una de mis grandes inspiraciones era Phil Knight. En la introducción del libro Shoot Dog, él dice que cuando tienes una idea y está bien pensada y refleja lo que eres y tiene tu esencia en ello, plantéatelo como una carrera. Va a haber muchas metas, muchas carreras, muchos errores, muchos baches, pero la carrera no se va a acabar hasta que tú quieres que se acabe. Entonces espero les haya gustado este capítulo. Te repito, David, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Iñaki. Pues me nos encanta vemos. que alguien que estudia matemáticas en el ITAM, no que estudia ciencia de datos, decida hacer un podcast acerca de gente que haga cosas, güey. O sea. Entonces, pues espero les haya gustado y nos vemos 1 o 2 semanas. Vienen cosas padres. Nos vemos. Gracias. Bye.